que van a coger el yodo y lo van a sacar al coloide. ¿Cierto? Ese yodo va a estar acá, en el coloide, va a quedar ya acá en el coloide. Por acá estaba el vaso sanguíneo que trajo la TSH3, ¿cierto? Entonces estamos en el coloide. Sacó el yodo al coloide. Y está por ahí flotando ese yodo en el coloide. Pero tenemos también otra cosa acá. Que se llama la tiroperoxidasa. La tiroperoxidasa hace dos cosas. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Ya. La tiroperoxidasa va a coger este yodo y lo va a convertir en yodo menos. Y va a coger una proteína que se encontraba en el coloide que se llama tiroglobulina. Entonces va a coger el yodo menos y la tiroglobulina y va a formar varias cosas. Puede formar T1 o puede formar T2, ¿cierto? Si un T1 y un T2 se juntan va a haber T3, pero si un T2 y un T2 se juntan va a haber T4. Resulta que T3 y T4 son tiroxina y triiodotironina. Estas son las hormonas que van a ir a actuar al músculo y van a controlar una serie de efectos metabólicos. Son esenciales para la vida y son las que controlan el metabolismo de las células y lo manejan, lo suben, lo bajan, todo, ¿cierto? Entonces por eso es que son tan importantes estas hormonas, T3 y T4. Pero resulta que se produce en mucha cantidad esta hormona T4, pero la funcional que va a ir al órgano a hacer su actividad es la T3. Entonces cuando todo esto sale a circulación sanguínea del coloide, pasa a la célula folicular y sale acá a la sangre, que debería ser roja, pero la estoy pintando azul. Cuando sale ahí la sangre, se va para otros órganos y hay mucha T4. Pero sabemos que la forma más afín por los receptores de tiroxina es la T3. Entonces usamos una enzima que se llama la desyoinasa, para que esa T4 se vuelva T3 y pueda ir a actuar en el músculo o en donde vaya a ir a actuar, en cualquier parte que vaya a ir a actuar, ¿cierto? No solo en el músculo, sino en otras células del cuerpo. Esa era la TSH. No faltan sino como 30.000 hormonas. Mentira, no. Entonces, bueno, si la hipófisis sensa que hay demasiada T3 en sangre, ya no va a querer producir tanta T3, porque ya tiene mucha. Entonces, ¿qué deja de hacer? Deja de producir TSH. O sea que cuando los niveles de T3 están normales en sangre, los niveles de TSH no van a estar, porque no hay necesidad de producir más T3. ¿Entienden? ¿Comprenden? Espero que sí. Y si no entienden, entonces para eso estoy yo y acá les voy a hacer otro dibujito. Tenemos acá a la hipófisis. Tenemos acá la tiroides. Tenemos acá el hipotálamo. Y tenemos acá varios mecanismos. Mecanismo de negative feedback, de brazo corto o de brazo largo, ¿cierto? Negative, de negativo, y feedback, de retroalimentación. Entonces, cuando hay suficientes niveles de T3, la tiroides le dice a la hipófisis y al hipotálamo que dejen de producir lo que hacía que produjeran T3. Entonces el hipotálamo va a dejar de producir TRH,
la hipófisis va a dejar de producir TSH. Entonces se va a parar la producción de T3 y en un momento dado va a bajar la producción de T3. Como no hay T3, el hipotálamo y la hipófisis sienten eso. Entonces sube la concentración de TRH, sube la concentración de TSH y va a haber estímulo a la tiroides para producir T3. Eso es negative feedback, espero que lo hayan entendido. Vamos a explicar ahora la ACTH. No, todavía no. Vamos a explicar la paratiroides, que nos faltó decirla, la paratiroides. ¿Qué es la paratiroides? Son unas series de bolitas que hay en la tiroides, encima, atrásito de la tiroides, ¿cierto? Esas son las paratiroides. Vamos a dibujarlas en la otra página. Son estas que están detrás de la tiroides. Esas hormonas lo que hacen, estas glándulas lo que hacen es que producen una cosa que se llama la paratohormona. Esta paratohormona es la única hormona del sistema endocrino que no es controlada por el hipotálamo. Como ustedes podían ver, el hipotálamo normalmente estimulaba a la hipófisis para que produjera otras cosas, pero esta paratohormona no. ¿Por qué? Porque las células paratiroideas tienen receptores de calcio, ¿cierto? Entonces son capaces de medir los niveles de calcio que hayan en sangre. Miden los niveles de calcio que hay en sangre. Entonces, si les está llegando calcio, no van a actuar. ¿Por qué? Porque lo que hace la paratohormona es una cosa muy bonita que ahorita les voy a mostrar. Entonces, digamos que hay niveles suficientes de calcio y la paratohormona está inhibida y no hace nada. Pero digamos que no hay niveles de calcio. En sangre no hay niveles de calcio. ¿Qué va a pasar? La célula paratiroidea va a sensar eso y va a coger a un huesito, va a coger un hueso, vean acá mi fémur, va a coger un hueso y va a mandar esta paratohormona hacia el hueso y le va a decir a los osteoblastos que activen a los osteoclastos. Y estos osteoclastos van a llegar y se van a comer el hueso. Cuando se comen el hueso, sacan calcio. Este proceso de comerse el hueso lo pueden buscar después porque es muy largo y no sé. Bueno, listo. No es tan importante para este sistema endocrino, pues estamos hablando nada más de lo que pasaría. Entonces, los osteoclastos van y se comen el hueso y sacan calcio. Ahora este calcio se va para la circulación sanguínea y llega a la paratiroides, que son 4 hormonitas ahí, las paratiroideas, y van a sensar calcio. Va a haber calcio normal en sangre ya. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a dejar de producir toda esta vuelta, no se va a producir nada, y todo eso. ¿Entendieron? Bueno. Entonces, esa fue la paratiroides. Vamos a hablar hablemos de la glándula suprarrenal, ¿cierto? La glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal lo que hace son varias cosas. Entonces la glándula suprarrenal queda encima de los riñones, ¿cierto? Queda encima de los riñones y tiene una capa que se llama capa corteza y tiene una médula que se llama médula, ¿cierto? Entonces corteza y médula. Pero esa corteza está dividida en regiones. Está dividida en la región glomerular. La corteza también está dividida en la región... ¿Por qué estoy dibujando eso rojo?
No importa, no importa, estamos hablando de esta, de la corteza, ¿cierto? Glomerular está dividida también en la región fasciculada. Y también está dividida en la región reticular. La médula solamente está dividida en médula. ¿Cierto? Esta de acá. La glomerular que produce, entonces vamos a ver que la ACTH que se produjo en la hipófisis va a venir a actuar acá, a la corteza. Cuando la ACTH llega a la capa glomerular, va a producir aldosterona. Y la aldosterona, y acá en la glomerular también va a actuar la ADH, ¿cierto? ¿Qué va a hacer? Va a hacer que la aldosterona actúe sobre los túbulos contorneados distales del riñón y se absorba sodio, ¿cierto? Entonces, estos son los túbulos del riñón, ¿cierto? Digamos que estos son. Y por acá va pasando la sangrecita. Y está llena de agua, pues porque la sangre sí es mucha agua. Y tiene sodio ahí metido. Pero entonces cuando llega la aldosterona y actúa sobre la nefrona del riñón, que es este de acá, está actuando sobre el túbulo de la nefrona del riñón, actúa la aldosterona, esta va a meter calcio otra vez para el cuerpo, y sodio para el cuerpo, y le dice, sodio, venga para acá. Y mete el sodio para el cuerpo, y este sodio se arrastra un montón de agua que iba por esa nefrona. Entonces ya el agua no se va a orinar, sino que se va a quedar metidita en el cuerpo junto con el sodio, porque el sodio arrastra agua, ¿cierto? Listo, la fasciculada. La fasciculada produce glucocorticoides. Uno de los que más conocemos es el cortisol. ¿El cortisol qué hace? El cortisol es una hormona hiperglicemiante. O sea que va a hacer proteólisis y lipólisis para crear glucosa en sangre cuando está bajita. Entre otras cosas. ¿Qué más? Otra cosa para la que sirven los glucocorticoides, por ejemplo, es para la defensa inmunitaria. Cuando se hacen trasplantes de órganos, el sistema inmunitario se puede ver inhibido por glucocorticoides, o sea que no se van a rechazar los órganos si se usan estos glucocorticoides. La reticular, ¿qué produce? Hormonas sexuales. Va a ir a las gónadas y va a producir aldosterona y va a causar un efecto masculinizante para que el hombre pueda tener un pipicito y unas peloticas con su aldosterona, ¿cierto? Hormonas sexuales. Y también va a hacer que las mujeres o los hombres, por ejemplo, que los hombres puedan tener esperma y las mujeres puedan ser fértiles, ¿cierto? Folículos. Todo eso. Permite que los hombres no tengan azoospermia, o sea que sí sean fértiles. La médula. Produce noradrenalina y adrenalina, que son las hormonas del miedo, pues, o las hormonas de hit and run. Hit and run. Lo que hacen estas hormonas es que lo preparan a uno para situaciones de estrés. Y cuando la médula manda estas hormonas a la sangre, pues nosotros sentimos esa adrenalina, que es lo que nos hace a nosotros tener glucosa disponible para utilizar en ese momento. ¿Cierto? ¿Qué más tenemos que decir sobre la glándula suprarrenal?
pues que la médula y la corteza vienen de partes distintas. La corteza viene del mesodermo y la médula del neuroectodermo. Y a pesar de eso se consideran una sola glándula. Bueno, me parece a mí eso como interesante, y eso es más o menos por encima el sistema endocrino, ¿cierto? Se regula todo de manera con negative feedback, como lo vimos ahorita acá. Y pues espero que les haya servido. Si tienen alguna duda, pues comenten y gracias.